de la rama judicial, porque algo que ha pasado con el salario mínimo, pues está completamente ligado con las elecciones. Hay quienes han acusado al gobierno nacional de utilizar el aumento del salario mínimo en el 23% de manera electoral, ¿verdad? Así es. De hecho, 23.7%. el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, puso este trino el día de hoy con esta imagen: ni un peso atrás. Y ni un peso atrás, esa imagen del presidente Gustavo Petro como una caricatura, la que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que no sé si usted la vea, Oscar. Sí. Pues eso tiene que ver con el salario mínimo, ¿o no? O sea, ni un peso atrás es que no voy a bajar el salario mínimo del 23%. Al contrario, Camila, la apuesta de él no solamente es no bajar el salario mínimo, sino que ya lo habíamos conversado en estos días, incrementar aún más esos 2 millones de pesos, 2.155.000. Es decir, subirle. Yo sí creo que en este caso, por supuesto, que es una apuesta electoral también del presidente Petro, mantenerse en el salario mínimo como está. Y no solamente es una apuesta electoral, sino que yo creo que para la salud económica del país hay que dejarlo como está. Ya pasó como quedó, ya quedó así, vamos para adelante. Pero lo que sí creo yo que puede pasar, Camila, es que este tipo de mensajes tienen una consecuencia jurídica. La Corte, cuando se ocupe del asunto, va a decir, o el Consejo de Estado, cuando se ocupe del asunto, va a decir, es un hecho cumplido, lo dejamos así. Lo que pasa es que el gobierno no cumplió con unos trámites, tiene que enmendar la tarea, pero enmendar la tarea no significa modificar lo que ya se acordó. Pero es que mire, Oscar, es que sobre lo que usted está diciendo hay muchas dudas, sobre todo en el mundo jurídico. Muchos abogados están preguntándose, bueno, ¿qué pasa si, como dice el presidente Gustavo Petro, ni un peso atrás, si no se le hace caso al Consejo de Estado de emitir un nuevo decreto con un salario mínimo menor al 23% o que lo justifique técnicamente para poder pero es que yo creo que, mantener Camila, el que ahí está el tema, 23%? porque el Consejo de Estado en ese decreto transitorio que pide no dice que tenga que ser menor, simplemente pide que haya un nuevo decreto transitorio donde quede técnicamente justificado el aumento que finalmente decida el gobierno. El sábado es el plazo máximo que tiene el gobierno nacional. Son 8 días calendario y esto sale el 13 de febrero, Camila. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el presidente no cumple la orden del Consejo de Estado? Lo que dijo el magistrado en su propia sentencia es que ellos seguían asumiendo el caso. Es decir, que el propio magistrado que tomó esta decisión seguirá asumiendo el caso. Que si no cumple el gobierno nacional, pues ordena inmediatamente que estaba entrando en desacato. O sea, hay una sanción directamente disciplinaria porque hay un desacato si no cumple lo que dice el Consejo de Estado. Expide el decreto, pero Camila, hasta donde yo sé y lo que ha dicho el ministro de Trabajo, están trabajando en él y efectivamente yo creería que sale mañana viernes. No creería que nos vayan a hacer esperar hasta el sábado, pero tienen hasta el sábado. Claro, pero en la sentencia el magistrado dice que si se expide un decreto igualito con el 23.7%, ese también puede ser suspendido sin necesidad de iniciar un nuevo proceso, o sea, rápido. Pero o sea, pueden igualito, suspender ese estamos ese hablando decreto. de que expidan el mismo decreto, porque si estuviera técnicamente bien justificado no sería el mismo decreto. O sea, mi pregunta es probable, y yo creería por lo que han dicho, Camila, y de hecho por el acuerdo que hubo en la mesa, que ese sea el monto, ese 23.7% se mantenga, pero con otro tipo de justificación a la que se expidió el 29 de diciembre. Claro, pero lo que sí es cierto es que aquí, según lo que dice el presidente Gustavo Petro, no van a bajar el salario mínimo. No. Eso va a ser del 23% o más. O para arriba, de acuerdo. Pero tienen que mandarlo bien justificado. Si no lo manda bien justificado, el mismo magistrado es el que tomará la decisión. Y lo puede mucho suspender más rápido que volver a inmediatamente. empezar el proceso que ya había empezado hace un mes cuando se demandó el del 29 de diciembre. Claro, y además, ¿usted sabía que hay muchas tutelas que se han puesto sobre esa decisión del magistrado del Consejo de Estado? Varias tutelas se han presentado, entre otras de miembros de las más de 10 solicitudes de coadyuvancia en favor de del gobierno nacional. Entre ellos, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, sí, Percio Yola, presidente de la Confederación General del Trabajo, y Gloria Inés Flores, senadora del Pacto Histórico, han presentado precisamente ayudas o coadyuvancia al gobierno nacional frente a esta decisión del Consejo de Estado. Así que lo que yo creo que puede llegar a suceder, Oscar y Lucas, es que con las tutelas se está ambientando, entre otras cosas, hoy no hay ni manifestaciones en las calles precisamente por cuenta del tema del Consejo de Estado. Yo creo que a raíz de eso es que viene el póster o la caricatura que usted nos pone el presidente, porque hoy están convocadas las marchas desde el gobierno y desde las centrales trabajadores. ¿Se va a emitir un decreto igualito o un decreto con un salario mínimo más alto?
¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué hará el Consejo de Estado? Lo dijo el magistrado en su ponencia, y es: podemos inmediatamente, sin tener que abrir un caso nuevo, suspender ese decreto también. Así que yo creo que claridad todavía sobre lo que va a pasar con el salario mínimo todavía no hay. Y esto lo sabremos viernes o sábado, sábado, que es el último día que tiene de plazo el gobierno nacional para cumplir la orden del Consejo de Estado. Pero si le vuelven a negar el decreto al gobierno, digamos, el escenario es de total incertidumbre. Es absurdo. El país sigue operando lunes, martes, miércoles y una cantidad de precios se determinan por... El escenario es absurdo. Nos vamos a hacer una pausa, son las 12 del día, 44 minutos, y ya regresamos a Mañanas Blue. Faltan 112 días para la Copa del Mundo. ¿A qué acuerdos ha llegado la USO, el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol, con el candidato Roy Barreras? A esa pregunta respondió Martín Ravelo, el presidente de la USO, en Mañanas Blue. Más allá de promesas, son compromisos. El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas, tener la posibilidad de desarrollar técnica y científicamente los pilotos de yacimientos no convencionales a través de la tecnología de fractura hidráulica en el Magdalena Medio, impactar de manera positiva con eso la disminución de la importación de gas y de crudo y de gasolinas, que viene también creciendo en el país, y fortalecer a la empresa patrimonio más importante que tenemos los colombianos y las colombianas. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿En qué momento el fenómeno de los terians, que ha ganado terreno en redes sociales, puede derivar en un problema psiquiátrico? Ante esto respondió la psicóloga argentina Débora Pedache en Mañanas Blue. Lo psiquiátrico es cuando la persona pierde el juicio de realidad. Una cosa es: yo me identifico simbólicamente con partes de un animal, pero sé que puedo comer comida humana, sé que la comida del animal me hace mal, me puede llegar a matar. Cuando empiezan las autoagresiones o el atentado contra la propia vida o contra la vida de una persona, ahí ya está dentro del cuadro psiquiátrico y hay que intervenir de forma urgente como sociedad y también como familia. Una cosa es que una persona se identifique simbólicamente, pero que crea en el fondo que no es un animal, obviamente. No, me pasa que me siento identificado con un lobo, me gusta. Ok, perfecto. Otra cosa es que una persona te diga, voy al veterinario en vez de al médico clínico porque tengo una tos, como pasó también en Argentina, o me dé vacunas de animal en vez de vacunas de... El día, 46 minutos. Ana Cristina, quiero que nos pongamos a hablar